lanzando estos elementos al espacio. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, cosas como carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro, etc. Y luego tenemos este que es el que a mí me gusta más, porque para nuestro caso es el más interesante. Son otro tipo de explosiones supernova todavía mucho más intensas, y que hasta hace unos meses era nuestra hipótesis que de ahí venían los elementos más pesados, que ya por quemar compuestos no podíamos seguir formando elementos, tenemos un límite, ¿no?, en el hierro. Entonces, para formar elementos más pesados tenemos que tener procesos especiales, el proceso R y el proceso S. Entonces, ¿dónde se generaban esos procesos? Creíamos que eran en estos eventos todavía mucho más energéticos, ¿sí?, que dan origen a las explosiones de supernova. Son principalmente los elementos a los que nosotros nos vamos a preocupar, digamos, ¿sí? Estos son los fenómenos que nos interesan. Y por último, y a mí lo que más me sorprende de esta tabla periódica, y no sé si ustedes me sorprende, es la parte morada, que son los elementos hechos por la hora, ¿sí?, que no tienen ningún origen natural, si lo podemos llamar de manera, ¿sí?, no se originaron ni en el inicio del universo, ni en ninguna estrella, ni en ninguna explosión, sino somos nosotros los que los hemos poblado. Y no esperamos encontrarlos en ningún otro lugar del universo, a menos que haya vida igual a la de nosotros por allá, ¿verdad? Pero a mí me pareció impresionante. Entonces, esta es como la historia del universo, no esta escala temporal, digamos, esta es la escala temporal. Desde el inicio del Big Bang, por ejemplo, aquí estamos hablando de 10 a la menos 10 segundos. Al día de hoy han pasado 12 por 10 a la 9 años, ¿sí? Y lo que quiero mostrar es justo, les decía, una parte inicial que está toda condensada, partículas elementales, gravitación solamente. Después empezamos a tener las primeras fuerzas, la electromagnética, la fuerte, la débil, y poco a poco vamos a empezar a producir ya elementos como protones, neutrones, etcétera, y más adelante, perdón, ¿dónde están? Aquí ya núcleos, y por último átomos. Los átomos están más allá de 10 a la 5 años desde el origen del universo, para llegar al día de hoy, donde podemos empezar a tener las explosiones más fuertes de estas estrellas masivas. Entonces, bueno, como para resumir esta historia que les he dado aquí de dónde se originan todos los elementos, pues tengo esta lista, donde los protones y los neutrones se originan en los primeros 10 a la menos 6 segundos del origen del universo. Son los primogénicos. Luego tenemos elementos un poquito más pesados, ya como átomos, solo núcleos, perdón, que se originan en el primer minuto del origen del universo. Luego ya los tenemos como átomos a los 400.000 años. Los elementos más pesados, que hablamos de la evolución estelar, el estado de quemar elementos, empezaron ahí, seguimos teniéndolo, por ejemplo, en nuestro Sol y en otras estrellas, pero empezaban aquí. Los más pesados, que como les dije, son explosiones muy, muy intensas, muy brillantes, como supernovas, kilonovas. Este es un término nuevo del que voy a hablar, que es una kilonova. Y el decaimiento nuclear, pues, que sucede aquí en la Tierra, ¿no? Y por último, pues los hechos por el humano, pues que ya tienen la edad que tenemos nosotros, ¿no? O sea, el tiempo que aparecimos. Entonces, aquí nada más lo que quiero es que ustedes vean visualmente cuáles son estos eventos que dan origen a estas explosiones de supernova. Pueden ser eventos en donde tenemos dos estrellas muy compactas, por ejemplo, puede ser dos estrellas de neutrones o dos hoyos negros, que tienen dimensiones, por ejemplo, de 10 kilómetros. Este tiene un radio de 10 kilómetros y básicamente está hecho de neutrones. Es un sistema binario que eventualmente va a perder la energía que mantiene, que no se colapsen entre sí, les va a ganar la gravedad, hasta que colapsan y van a alcanzar una gran explosión. Luego tenemos este otro tipo de eventos, un sistema binario, una estrella muy masiva, ¿sí?, que está alrededor de, por ejemplo, este puede ser un agujero negro o incluso una estrella de neutrones, son estrellas muy, muy masivas, se la va comiendo, se la va comiendo, se la va comiendo, hasta que es suficiente para explotar. Y por último, pues estas que son pues el típico explosión de supernova, igual la estrella muy masiva que implota y después explota, dando lugar a toda esta radiación que va hacia el universo. Para que ustedes tengan una idea de cuánta radiación estamos hablando, por ejemplo, tenemos esto que da origen a los destellos de rayos gamma, es un evento que sucede solo una vez en una sola posición, porque está muy de una estrella, que puede liberar tanta energía como si nosotros convirtiéramos toda la masa solar
en radiación y la liberáramos en un segundo. Esa es la cantidad de energía que liberan estos elementos. Son súper energéticos, son súper violentos y se dan en lugares donde tenemos los campos magnéticos más intensos o los campos gravitatorios más fuertes y pues, las estrellas más masivas, más violentas, más energéticas. Entonces, de ahí es que es nuestro interés. Digamos que estamos viendo el universo extremo, ¿sí? Y aquí es donde se generan todos esos elementos pesados que nosotros podemos encontrar aquí en la Tierra. Cuando estos elementos salen, ¿sí?, hacia el universo, no solamente los elementos, los núcleos, como yo les conté, pero también, por ejemplo, electrones, muones, neutrinos, otras partículas elementales, les llamamos nosotros rayos cósmicos. Y esos rayos cósmicos, por supuesto, que pues, algunos de ellos nos van a llegar a la Tierra y los hemos medido. En un momento les voy a presentar cómo se muestra el espectro de estos rayos cósmicos. En su mayoría pues, son núcleos de hidrógeno, ¿sí?, son protones. Luego tenemos unos cuantos más de helio, un 12%, y luego ya los más pesados y otras partículas como dije, neutrones, neutrinos, electrones y rayos gamma. Y aquí lo puse con rojo porque son sobre estas partículas sobre las que Hubble ha tenido el mayor impacto en nuestro universo, ¿sí? Y están, digamos que, unidos entre sí estas partículas. Cuando nosotros hablamos de rayos cósmicos, como realmente se descubrieron como partículas hadrónicas de núcleos, entonces la gente en general entiende que son hadrones, pero realmente, o sea, núcleos, pero realmente también incluyen todas estas partículas, pero la fracción y la proporción es mucho menor. Entonces, bueno, un poquito nada más de historia. Los rayos cósmicos pues se descubrieron en el 1900, pero realmente fue hasta el 1912 que Victor Hess y su estudiante los logran cuantificar y darse cuenta que realmente lo que descargaba sus electroscopios no era radiación que venía de la superficie de la Tierra como ellos pensaban, sino radiación que venía de afuera del planeta. Entonces ellos montaron en un globo, pusieron su electroscopio y lo que esperaban es que mientras más subían, más lento se descargara, ¿no?, las partículas que llegaban al electroscopio. Y pasó exactamente lo opuesto. Mientras más subía la temperatura, más rápido se descargaba. Entonces dijeron, estas cosas vienen del exterior del planeta. Y a mí me encantan estas gráficas porque son como las primeras señales en las cámaras de Niagara, que luego nosotros hacemos así medio caseras. Y me parece que con algo tan sencillo puedas ver cosas tan interesantes científicamente. Bueno, bien. Entonces sabemos que los rayos cósmicos, en general, los bloquea el campo magnético. Lo que hace es que los dirige a que ellos, por las cargadas, son sensibles al campo magnético, los redirige a que entren por los polos. Y por eso, cuando llegan y entran por los polos, analizan la atmósfera, pues producen estos colores maravillosos de las auroras boreales, ¿no? Entonces sabemos que existen, los hemos visto, digamos que vemos sus efectos, ¿no? Este es uno de los efectos de los rayos cósmicos. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿y por qué me importa mi estudiar los rayos cósmicos? Pues eventualmente sí está padre tus estrellas y tus supernovas y tus estudios de rayos gamma. Pero yo por qué quisiera entender los rayos cósmicos. Y pues es bien interesante. Estas transparencias yo las actualizo en un año sí, un año no, porque es increíble cómo cambia, digamos, la especulación y las medidas y la seriedad de las investigaciones que se han hecho al respecto. Por ejemplo, cuando yo empecé esta plática la primera vez, como yo creo como en el 2010, empezaba yo a poner que había gente que decía que había una relación entre la cantidad de nubes y la cantidad de rayos cósmicos que llegaban a la Tierra. De tal forma que ellos decían que eran los rayos cósmicos cuando entraban a la atmósfera que sembraban la semilla para formar las nubes, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el porcentaje de nubes y acá el porcentaje de rayos cósmicos. Y ven que pues, parecería que están correlacionados hasta que llegan como a 1990. Y entonces mucha gente ha dicho que, bueno, pues esto tiene que ver con pues, efectos invernaderos y otros efectos. Y hay gente que dice, no, es que eso justo dicen que no es cierto. Como por el 2012, yo, 13, 14, por ahí, volví a tratar de ver qué había pasado con esto. Y entonces había un montón de artículos que decían que no era especulación, que la estadística estaba terrible, que no se creía, que eso era falso y que no. Y oh sorpresa, a finales del año pasado me volví a meter a ver qué había pasado y ahora el mismo CERN ha hecho todo un experimento donde aquí simula el clima de la Tierra, lo radia con rayos cósmicos
y ha visto que se generan nubes. Entonces hay experimentos muy serios ya tratando de verificar esta correlación. Eso a mí me pareció impresionante. Bueno, lo mismo, hay gente que dice que bueno, la extinción de los dinosaurios podría haberse debido, o alguna de las extinciones, a que hubo una supernova cerca de la Tierra. Esto generó gran cantidad de rayos cósmicos que llegaron a la Tierra y generaron muchas mutaciones, demasiadas para que pudiera recuperar los organismos y morir. Claramente los rayos cósmicos, eso es indiscutible, ¿sí? Por su energía, nos causan mutaciones a nosotros y a cualquier organismo vivo. De muchas de ellas nos recuperamos, ¿no? Y de otras pues no. Y algunas que terminan en evolución y otras no. Esto seguro que a mí me encanta, porque esto les encanta a todos los chavos, ¿no? Las telecomunicaciones. O sea, esto sí es verdad que si cuando viene actividad solar yo tengo que no separar mi teléfono, no, pero la conclusión es errónea, ¿sí? Pero sí es cierto que hoy en día, cada vez que nosotros vamos bajando las dimensiones de nuestra electrónica, y que ahora tiene dimensiones de nanómetros, empezamos a tener dimensiones que podemos empezar a interactuar con estas partículas elementales. Entonces, efectivamente, el paso de estas partículas pueden alterar la electrónica que ahora podemos empezar a llevar en nuestros electrónicos. Incluso ya hay reportes, por ejemplo, de accidentes de aviones, porque tuvieron, justo porque como van a mayor altura, tienen mayor cantidad de rayos cósmicos, y han tenido problemas con sus instrumentos. Porque ya hay como 1 o 2 reportes de aviones. Mantienen también el nivel de carbono 14 de la Tierra, los rayos cósmicos. Este es, por ejemplo, un estudio que cada vez está tomando más fuerza y que incluso nosotros lo estamos haciendo con Hawke, que también creen que son los rayos cósmicos no es suficiente la diferencia potencial que se genera en la atmósfera para generar el relámpago, que tiene que haber algo que termine haciendo la descarga, y creen que los que son los culpables de esto son los rayos cósmicos. Y bueno, por supuesto, pues que son la principal fuente de radiación de la que nosotros recibimos. Entonces creo que después de esto yo los había convencido de que sí vale la pena estudiarlos, ¿no? Pues la pregunta es, ¿qué modifica el flujo de esos rayos cósmicos que llegan a la Tierra? Bueno, en primera instancia, la actividad solar. Cuando el Sol tiene específicamente una inyección de masa, es decir, un montón de plasma que avienta hacia su exterior, este plasma va viajando en el medio entre el Sol y la Tierra y de cierta manera lo vuelve un escudo. Y entonces bloquea todos los rayos cósmicos que quieran entrar por acá. Claro, entran los que vienen por aquí, modifica incluso el campo magnético, que lo están poniendo acá, pero de cierta manera baja la cantidad de rayos cósmicos que nos llegan. Y eso es lo que muestran estas gráficas. Aquí tenemos las cuentas de partículas que nos llegan del Sol, cuando eso lo miden afuera, no aquí en la Tierra, los satélites, y eso ustedes pueden ver aquí los ciclos solares, ¿no? Mayor actividad, menor actividad, mayor actividad, menor actividad. Y aquí lo que estamos viendo es cuántas partículas nos llegan ya a nivel de Tierra. Entonces, cuando es más activo, tenemos menos partículas y viceversa. Y esta ya es una gráfica de Hawke en el que nosotros estamos midiendo cuántos rayos cósmicos nos llegan por segundo. Normalmente esto es una constante. Y por ejemplo, aquí cuando hubo uno de estas inyección de masa coronal, pues disminuyó el número de partículas que nos llegan. Entonces sí es cierto que el Sol modifica la cantidad de partículas. ¿Qué otras cosas modifica el flujo de rayos cósmicos? Pues las explosiones de supernova, pues como dijimos, los generan los rayos cósmicos, entonces eso lo va a aumentar. Pero también, por ejemplo, cuando la Tierra pasa por diferentes brazos espirales. Y cuando pasamos por los brazos espirales, realmente lo que es un cambio de densidad, y en esos lugares hay formación de estrellas, y por lo tanto aceleración de partículas, y también aumenta la intensidad de rayos cósmicos. Y hay gente que dice, y ha asociado las épocas glaciares con el flujo de rayos cósmicos, que es lo que muestro aquí. Aquí lo que estamos mostrando es la temperatura en la superficie contra la cantidad de rayos cósmicos. Entonces vemos que están al revés, me parece que esta aumenta hacia abajo y esta aumenta hacia arriba. Entonces mientras la temperatura es mayor es porque los rayos cósmicos son menores y viceversa. Entonces quedamos que si los rayos cósmicos generan nubes, eso baja la radiación del Sol, baja la temperatura y es como explicaríamos. Aquí lo que estaba hablando es de cómo fuimos pasando por los diferentes brazos. Aquí están las galaxias, son los diferentes brazos. Este círculo aquí muestra cómo es la trayectoria de nuestro sistema solar a lo largo de la Vía Láctea,
Entonces vemos que hay momentos en los que cruzamos un brazo, cruzamos el otro y así. Entonces aquí nos va diciendo cuándo vamos cruzando esos brazos espirales. Órale. Insisto, estos estudios son muy complicados porque implica que nosotros sepamos muy bien el pasado. Y pero la única manera de saber el pasado es ver la Tierra, ¿no? Son estudios geológicos. Entonces hay controversia de esto, pero increíblemente cada vez van tomando más fuerza y vamos a hacer cada vez mejores medidas. Bueno, pues eso es por lo que nos interesa, sabemos cómo cambia ese flujo y a qué se debe. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el rayo? Ya lo genero en una estrella. ¿Qué pasa en su viaje a la Tierra? Bueno, el rayo cósmico en general tiene carga, excepto si es un neutrino o un gamma, pero si es un núcleo, pues tiene carga eléctrica. Y entonces se va a encontrar con cualquier campo magnético, se va a dispersar y peor que adolescente no sabe ni por dónde anda, ¿no? Entonces, la cantidad de rayos cósmicos que yo espero, digamos, alrededor de la Tierra de una energía media, no recuerdan de qué lugar del universo regresaron. Están, digamos, como todos revueltos, principalmente porque el campo magnético de la galaxia, pues los desvía, los dispersa y ya todos llegan de forma isotrópica. Eso es lo que hace. Solo los más energéticos, que se revelan un poco más al campo magnético, logran ir un poquito más derecho y llegar hasta la Tierra. Pero esos no pueden ser detenidos en la galaxia, justo porque el campo magnético de la galaxia no es capaz de doblar su trayectoria para mantenerlos adentro. Entonces, forzosamente esos tienen que llegar de afuera de la galaxia. Entonces, soy yo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se acercan a la Tierra? Bueno, algunos son desviados por el campo magnético y se van. Otros entran por los polos. Unos se generan auroras boreales. Bueno, como decía, otros si entran a la atmósfera, menor energía se absorben. Y los que no se absorben, literalmente se quedan en la energía, ¿qué es lo que pasa con ellos? Los más energéticos. Pues esto es lo que pasa. Está el objeto astrofísico, genera un rayo cósmico. Disculpen que lo haga derechito, no es derechito, es que estamos muy cerquita, ¿no? Digamos que esto viene de una zona acá de la que no sabemos, puede ser aquí abajo. Pero cuando va entrando a la atmósfera, pues golpea las moléculas de la atmósfera y genera pues, una reacción de partículas. Rompe la molécula de la atmósfera, se generan otras partículas. Esas partículas heredan gran parte de la energía de la partícula original, que le llamamos primario, siguen interactuando con las moléculas, siguen generando más partículas y se genera toda una cascada. Una cascada que va entrando a la atmósfera y que cada vez la energía por partícula cada vez es menor, ¿no? Pero cada vez tenemos más partículas, a tal grado que después de entrar a cierta profundidad ya no podemos generar más partículas, porque no podemos romper más las moléculas de la atmósfera, pero se empiezan a absorber y nos llegan muy poco a nivel de la Tierra. Ese es el papel de nuestra atmósfera, ¿no? Ese es el trabajo que hace la atmósfera, por eso no sufrimos tanto daño de estas partículas tan energéticas que sabemos que van llegando. Entonces este es como un continuo de transparencias como para enseñarles qué pasa. Ese es el primario, llega a la atmósfera, hace su primera interacción, cada una de estas líneas es una partícula, vuelven a generar más partículas, vuelven a generar más partículas, hasta que se empieza a absorber y solamente algunas, si se dan cuenta, van llegando a la superficie terrestre. ¿Sí? Estas son las que va a observar Hawking. Estas partículas que llegan al nivel, a la altitud a la que tenemos Hawking, pero bueno, ya se los iré contando más. Este es el espectro que les prometí, el espectro del flujo, el flujo de rayos cósmicos en función de la energía. Vamos a ver entonces. Quedamos que nosotros tenemos unas partículas que llegan del Sol. Esas partículas que llegan del Sol, pues a lo más llegan, son los cientos de GeV, son las que nos llegan. Y principalmente son algunos protones y después de ellos electrones. ¿Sí? Son los positrones, pero bueno, estas son las de mayor abundancia, las solares. Conforme va aumentando la energía, para que se den una idea, aquí está la mayor energía a la que nosotros somos capaces de acelerar partículas. ¿Sí? Un poquito más abajo, ¿sí? En esta zona, tenemos rayos cósmicos, flujo de rayos cósmicos, principalmente hadrones, que están llegando a la Tierra de la galaxia. ¿Sí? Esta parte que les digo que se genera, por ejemplo, por una explosión de supernova en nuestra galaxia, que se ven desviados en la galaxia y que los vamos a ver de forma isotrópica, o sea, de igual manera en todo el cielo. Pero conforme seguimos aumentando la energía, digamos como por 10 a la 15, por acá, ya
tenemos estos rayos cósmicos que, como le dije, ya no se generaron en la galaxia, porque no pueden ser atrapados. Si se generaron en la galaxia, se fueron. La única manera que nos llegan es de afuera. Entonces son a los que nosotros le llamamos extragalácticos. Lo impresionante es que esto, fíjense, va de 10 a la 0 hasta 10 a la casi 12, 10 a la 11 gigaelectronvolts. O sea, esto es 10 a la 12 ya de por sí, ¿no? Entonces estamos hablando de 10 a la 22 electronvolts. ¿Sí? O sea, ¿cuánta energía es esto? Pues es casi la energía que uno necesita para mover 10 toneladas, 2 centímetros en 2 segundos, para causar esa aceleración. Es un montón de energía, lástima que no lo podemos utilizar. La pregunta es, ¿y dónde generamos esas partículas? O sea, nosotros sabemos que para acelerar partículas necesitamos campos magnéticos impresionantes, ¿no? Y nosotros ya tenemos muchos fuertes aquí, pero, o sea, estamos en 10 a la 7, de 10 a la 11, estamos en 5 órdenes de magnitud. Pero supongamos que tenemos el campo magnético. ¿Cómo, qué objeto tiene las dimensiones para justo poderlo contener? Entonces, bueno, esas son de las preguntas para que se den una idea de estos rayos cósmicos que nos llega más o menos 1 por siglo por kilómetro cuadrado. ¿Cómo sabemos que nos llegan? Porque ya los hemos medido. Hay un instrumento que está en Argentina que mide varios kilómetros cuadrados, que se parece a Hawk, son varios tanques repartidos en varios kilómetros cuadrados, y lo que hacen es ver esta cascada que les conté, que tiene una extensión de kilómetros, porque pues imagínense la energía, ¿no? O sea, cuántas partículas están. Y eso es lo que han medido y han estado operando pues, por años. ¿Sí? Entonces, teniendo más grande y más tiempo, es como hemos visto, creo que tienen, ya digan como una decena. ¿Y esos que son protones? Todos estos son principalmente núcleos. Núcleos, o sea, son hidrógeno principalmente y luego elementos más pesados. Una de las preguntas es, justo si aquí domina el hidrógeno y acá el hierro, digamos elementos más pesados, porque para nosotros es hierro o hidrógeno, ¿no? O sea, lo del medio es hierro, ¿no? O es muy ligero o es muy pesado. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la composición? Porque eso nos va a dar información sobre dónde se originaron, ¿no? De la composición. Son de las grandes preguntas ahorita, ¿no? ¿Cuál es la composición aquí? ¿Cuál es la composición acá? Pero son algunas. Pero entonces puede diferenciar si la partícula primaria era un protón o era un... Hay métodos que nos pueden dar una idea. Ha habido varios experimentos, pero han tenido resultados opuestos. Entonces, y se le ha atribuido más a la técnica, que son diferentes técnicas, entonces es diferente comparar, ¿no? Entonces están viendo si más bien la sistemática es la que ahí está midiendo. Pero sí, de manera, ¿cómo lo miden? En estas cascadas de partículas, una partícula que se genera, que solamente se genera con núcleos, cuando interactúan núcleos con núcleos, son piones, y los piones cuando vuelven a interactuar generan muones. Entonces si tú cuentas el número de muones, cuentas el número de piones y más o menos te puedes empezar a dar cuenta un poco de Oye, la ventana del observatorio de energía, ¿qué cubre todo ese espectro? El Piero Yer, que es el que está en Argentina, solamente cubre este cachillito. Muchos de los instrumentos aquí son satelitales y aquí ya empiezan a ser terrestres otra vez. O sea, ustedes están ahí en... Nosotros estamos como en 10 a la 15 por aquí. Okay. También empezamos a hacer. Si son núcleos de fierro, quiere decir que pues, procesan una supernova, ¿no? Exacto. Por eso es importante saber. Pero, es decir, ¿proceden directamente la supernova con esa energía o se aceleraron? Eso La no pregunta sabe. también, porque la pregunta es, ¿por qué energía pueden salir explotados de nosotros? Y luego la otra es que alrededor, déjenme avanzar un poquito más, alrededor de la supernova también se pueden acelerar. Esas son las siguientes transparencias. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos acelerar estas partículas? ¿No? ¿Cómo pueden llegar esas energías? O sea, porque para que tenga cada partícula esa cantidad de energía, pues tuvo que ser un evento súper violento, ¿no? Y está difícil tener eventos súper violentos. Pues bueno, sabemos que las reconexiones magnéticas en el Sol aceleran partículas. Entonces, esas son las que les dan principalmente la energía en el Sol. No solo la explosión nuclear, sino además las reconexiones magnéticas que suceden en el Sol. Y en los eventos astrofísicos, este es el fenómeno que sucede. Son las ondas, lo que es el shockwave, ¿no? Las ondas de choque que se generan por discontinuidades en alguna propiedad del medio.
ya sea una discontinuidad de densidad o una discontinuidad de velocidad. Por ejemplo, pues esta es una onda de choque, un pato, ¿no? El pato va más rápido que la onda, y entonces en esta región pues se genera la onda de choque. Y nosotros lo vemos porque es donde nos puede transferir la mayor cantidad de energía. Aquí se transfiere energía, ¿no? Cuando pasa esta ondita, es que a veces agárrate, ¿no? Te puedes despeinar. Otra onda de choque, pues son las explosiones nucleares. Pero estas ustedes ya saben qué onda. Y en el universo, otra onda de choque, pues es lo que vemos con los aviones ultrasónicos, ¿no? Igual, en esta superficie del cono, pues se está liberando energía y esa energía pues es lo que genera estas como burbujas, ¿no? En el cono. Y en el universo, estas ondas de choque son, por ejemplo, los gases espirales, que son discontinuidades en densidad. Y otra es, por ejemplo, las remanentes de supernova. Yo les dije que estas estrellas explotan, ¡pum!, ¿no? Y emiten un montón de materia hacia afuera. Esta materia se va a ir expandiendo. Entonces, si una partícula está por ahí viajando, ¿qué va a ver? Que de repente hay un montón de densidad de materia y de repente ya no. Pues se ve atrapada en estas discontinuidades, ¿sí? Y lo que hace es que va botando de una pared a otra, aumentando su energía. Algo así. Las partículas esas energéticas que ustedes miden, generalmente van a ser neutras, ¿no? No, al contrario, son cargadas, son la mayoría cargadas. El campo magnético de la Tierra no es suficiente como... Sí, muchas entran por los polos, las menos energéticas, pero otras entran directo, dependiendo de la rigidez y de la capacidad. Por eso nosotros no podemos ver las menos energéticas, se necesitan satélites. Más bien vemos más energéticas. Entonces es como si nosotros jugáramos ping-pong contra un camión que se está moviendo hacia nosotros, aventamos una pelota y la pelota cuando regresa no llega con la misma velocidad con la que le pegamos, sino llega con más. Y le pegamos más fuerte y el camión le transfiere un momento y otra vez, ¿no? Es un proceso así, que entre pared y pared, por el movimiento de las paredes, va aumentando la velocidad, digamos, de la pelotita, ¿sí? Entonces es lo que hace esta onda de choque. Y entonces suceden en eventos, por ejemplo, como los remanentes de supernova, que pasan en las galaxias. Lo que sabemos es que esta galaxia, este remanente de supernova, no tiene ni el campo magnético ni las dimensiones suficientes para generar los más energéticos, como de 10 a la 22 EVs, sino solamente para generar los de 10 a la 15. Entonces todavía estamos varios. Ahora en el magnitud por debajo. Y entonces, bueno, esto es como para resumir un poquito, quedamos que los galácticos pues vienen de remanentes de supernova, así es como se ven, ¿no? Y como estas imágenes tenemos un montón de la galaxia, ¿no? Tienen formas bien diferentes y bien simpáticas, y bien bonitas. Por ejemplo, esta otra también es una remanente de supernova, esto es supernova remanent, ¿no? Y esto tiene que ver con sus coordenadas. ¿Era Zwicky, el de la fotografía? Sí. Muy bien. Y las extragalácticas. Entonces, las extragalácticas quedamos que tienen que ser todavía eventos muchísimo más intensos que los galácticas. O sea, les viene por la galaxia. Y en estos eventos tenemos dos fuertes candidatos. Los núcleos activos de galaxia y los destellos de galaxia. Los núcleos activos de galaxia, No, la segunda que... destellos de rayos gamma. Los núcleos activos de galaxia, pues, como dicen, son núcleos activos porque están rodeando y de galaxia porque están en las galaxias. Nosotros en nuestra galaxia tenemos un centro activo, ¿sí? Principalmente son hoyos negros supermasivos de más de 10 a las 6 masas solares. Y justamente son parte de las responsables de mantener la estabilidad de la galaxia, ¿no? De mantenerla junta. Algo necesita que esté generando la gravedad. Estos hoyos negros tienen por lo regular un disco de la materia que están acretando y un toro también, así como mi dona. Así está un toro de materia. De, por ejemplo, una estrella que se comieron y que está aquí ya medio despedazada. Y luego tiene... ¿Chocolate o de qué? Así más o menos, es un gran... Y un disco y en el centro el hoyo negro, ¿sale? Entonces ese hoyo negro, todo lo que se está comiendo, pues obviamente no desaparece. Y tiene que hacer algo porque pues, trae un montón de momento y energía. Entonces lo que hace es que lo saca por dos jets, ¿sí? Lo saca por dos jets y si ese jet nos está apuntando a nosotros, decimos que es un blazar. Si no, es un centro solo, un centro activo de galaxia, ahora vamos a poner otras etiquetas. Y son eventos muy, muy energéticos. Y se cree que en estos jets es donde se aceleran las partículas, ¿sí? Los destellos de rayos gamma son los que se los presenté hace ratito.
son estos eventos de estrellas o que ya no, que son muy, muy masivas, por ejemplo, pueden ser de 4 o 5 masas solares o más, que se colapsan y luego explotan. ¿Sí? O pueden ser estos sistemas binarios, que pueden ser dos estrellas de neutrones, una de neutrones y una de hoyo negro, que se colapsan y pues explotan. ¿Sí? Esos son los dos principales candidatos. Creo que los acaban de ver, ¿no? A una de esas. Ahí voy, sí, no, bueno, o sea, voy a pedir que aquí llegue nadie reelecto. No. Ahí voy. Es uno de los resultados del juez. Estoy cantando la película. Entonces, efectivamente, digamos que los estudios de rayos gamma, nosotros sabemos que existen y los medimos por su emisión en rayos X y MBs. Nosotros, Hubble los busca hasta TeVs. Los láseres también los observamos. Déjenme, al ratito les voy a poner resultados sobre eso. Entonces estos de agujero negro, si están apuntando más o menos hacia la Tierra, de ahí todo el tiempo nos van a estar llegando señales, ¿no? Gamas, exacto. Gamas de muy alta energía. Gamma. Sí, claro. Porque son los únicos, nosotros no los podemos ver en gamas. Los vemos en otras frecuencias, pero no en gamas. Ok, entonces, ¿qué pasa con este rayos cósmico que se genera en el universo? Si llega, pues llega a la Tierra, ya quedamos, pero lo más seguro es que no llegue. No llega porque se encuentra con cualquier cosa en su camino, no solamente el campo magnético, sino también se puede encontrar una nube molecular, o un fotón de la luz de una estrella, o no sé, cualquier cosa que se encuentre, entonces se va a generar una reacción protón o hadrón, núcleo, gamma o núcleo, y eso va a generar un pión, el pión va a decaer, va a generar un gamma y va a generar neutrinos. Entonces, donde hay un hadrón, un rayo cósmico hadrónico, hay un neutrino, se interactúa y puede haber un gamma. Entonces, por eso nosotros, para estudiar estos fenómenos donde se aceleran rayos cósmicos, usamos instrumentos que ven rayos gamma y usamos instrumentos que ven neutrinos. ¿Cuál es la ventaja? Pues los rayos gamma no se desvían, entonces sí nos dicen exacta, porque no tienen carga, entonces sí nos dicen exactamente de dónde vienen. Excepto que si son muy energéticos, pues se pueden absorber. Y los neutrinos, esos no los detiene nadie, ni nosotros, entonces a veces no los podemos ni medir. Entonces ahí es donde generan otro tipo de instrumentos como el IceCube, que mide kilómetros de hielo que están en la Antártida, ¿sí? Para poder tratar de tener alguno de estos neutrinos que van llegando a la Tierra. E incluso hay gente que utiliza la misma Tierra para tratar de observar estos neutrinos. Y así hay muchos instrumentos. Los azules son los que ven gamma. Por ejemplo, tenemos uno aquí en México, tenemos otro en las Canarias, tenemos otro en Sudáfrica. Los naranjas son los de rayos cósmicos, que tenemos a JAIRES en Utah, tenemos a OYE en Argentina, y los amarillos son los de neutrinos. Entonces, se dan cuenta, están por todo el mundo, y todos tratando de entender qué pasa, porque estamos mirando lo mismo. En cuestión de rayos gamma, tenemos tres tipos de instrumentos. Los satelitales, que solo pueden llegar a medir hasta unas cuantas unidades de GeV, gamma, unos cuantos